Hola, bienvenidos al espacio Conversaciones en la Nación. Seguro que deben haber escuchado desde hace años hablar sobre la preocupación de los sistemas sanitarios por la resistencia de las bacterias a los antibióticos. En 1920 y pico, cuando se descubrieron los primeros antibióticos, la penicilina, se creyó que se había llegado a un remedio mágico que nos iba a proteger de las bacterias, por ejemplo, cuando nos teníamos que hacer una cirugía, un tratamiento odontológico. Pero ahora, casi 100 años más tarde, la Organización Mundial de la Salud está en llamas porque aparecieron en los últimos 2 o 3 años bacterias pan resistentes, o sea, resistentes a todos los antibióticos conocidos. Para hablar sobre este tema tenemos hoy a uno de los mayores especialistas que tiene la Argentina, al doctor Fernando Pasterán. Fernando Pasterán es bioquímico, microbiólogo y además investigador del Instituto Malbrán. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal, Nora? Gracias por la invitación. Bueno, realmente es un tema tal vez pasa desapercibido a veces, pero no para quienes estamos siguiendo las noticias de salud, las novedades en el escenario sanitario, porque la Organización Mundial de la Salud hace ya 2 o 3 años emitió una alarma mundial por la resistencia de estas bacterias a los antibióticos. Son bacterias que son resistentes a todos los antibióticos disponibles, de modo que cuando alguien las contrae, el sistema sanitario, el médico, el enfermero está sin armas para protegerlo. Así es un escenario que no nos habíamos acostumbrado en nuestras vivencias, tanto nuestros padres como nosotros. Vivimos en una época donde las infecciones son curables y esa situación ha cambiado. Estamos en un mundo y cada vez más frecuente donde una infección bacteriana puede no ser tratada. Y eso se traduce obviamente en un impacto de mayor mortalidad para quien padece la infección, pero hay un montón de otras consecuencias que muchas veces no se miden. Esto también impacta en la estructura de salud, en el financiamiento de la salud, en la angustia de los profesionales que tienen que tratar esos pacientes que no tienen con qué hacerlo. Por lo tanto, es un escenario muy preocupante y por eso la Organización Mundial de la Salud tomó la iniciativa y el liderazgo para tratar de globalmente tomar acciones. Claro. En este momento uno puede pensar, o es conocido que absolutamente en todos los países del mundo hubo casos de panresistencia, o sea, de bacterias multiresistentes a todos los antibióticos disponibles. Creemos que sí. El problema es que no todos los países tienen una estructura de laboratorios de microbiología y sistemas para detectarlas, y si aún lo hicieran y si aún la detectaran, no todo el mundo las reporta. Por lo tanto, creemos que es un problema completamente subestimado. Nosotros... O sea que incluso con esta preocupación, en realidad lo que se toma son datos parciales. Estamos viendo la punta del iceberg. La punta del iceberg. La situación puede ser realmente más compleja. Y nosotros medimos resistencia bacteriana muy bien, por lo menos acá en Argentina, en lo que es salud humana. Pero también tenemos bacterias multiresistentes y panresistentes afectando a el ganado o a las aves o a los cerdos que utilizamos para consumo, que también es otra fuente de adquisición de bacterias multiresistentes. Y ahí no tenemos sistemas de vigilancia de qué es lo que está pasando. Por lo tanto, estamos viendo la punta del iceberg. O sea que no solo afectaría la salud humana, sino incluso la producción de animales de consumo. Exacto, por eso el director de Naciones Unidas los definió como que es una amenaza no solo para la sanidad humana, sino también para la producción sostenida de alimentos y por lo tanto para el desarrollo de la humanidad. Esto es una patología, una enfermedad que afecta todas las áreas de la vida humana. Si uno piensa que en algunas décadas vamos a ser 8.000 millones de habitantes, 8.500, y que se va a requerir alimentación creciente, bueno, este tipo de amenazas son como más o menos una película de terror, ¿no? Sí, hay que tratar de
tener la rescatar, cabeza fría y exacto. ir buscando las soluciones. Exacto. Pero Es una carrera contra el tiempo, un desafío para la ciencia, para la economía, para la política. Necesitamos involucrar a los tomadores de decisiones a nivel político en este problema, porque es de sobrevida. bueno, se nos están presentando a la humanidad que parecía tan dueña de todos los recursos, problemas realmente muy complejos de resolver. Hablemos del cambio climático. Bueno, esto sería algo similar que tiene que ver con la salud humana y animal. En la Argentina, según tengo entendido, por favor, corregime si no es cierto, la primera bacteria multiresistente se detectó en 2016. No, tuvimos la primera pan resistente, sí, en 2016, pero veníamos de 10 años con bacterias con muy pocas opciones de tratamiento. En 2006 tuvimos la primera bacteria las que se denominan superbacterias, esas que son solamente sensibles a 1 o 2 antibióticos, que las ponen al borde de no poder ser tratadas. Pero podemos aclarar que el médico, cuando se enfrenta con una infección, empieza con un antibiótico, que sería el de primera línea. Si ese no da resultado, puede pasar al de segunda o tercera línea. Bueno, estas bacterias solo admiten los más nuevos, los de última línea, Sí, digamos. y en el caso de estas bacterias tuvimos que recurrir a antibióticos de la década del 60 porque eran una de las pocas opciones a los que se permanecían sensibles, con todas las limitaciones que sostienen. Esos antibióticos son muy tóxicos y se dejaron de utilizar precisamente por su escaso margen terapéutico y los datos de seguridad que se exigían para su aprobación 50, 60 años atrás no son los mismos. Por lo tanto, tenemos pocas opciones de tratamiento y encima no son las más seguras para los pacientes, dejan mucho daño. Claro. Entonces, es una situación de cuello de botella que se desencadenó en 2016 con los primeros casos de bacterias pan resistentes en Argentina. Ahora, ¿por qué se difunde tan rápido la resistencia a los antibióticos? Porque tengo entendido que, por ejemplo, aparecieron pacientes con un tipo de resistencia muy particular en la India y rápidamente ese mismo mecanismo de resistencia se difundió por 80 países, así, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que hace que se pueda difundir tan rápido esa resistencia a los antibióticos? Así es, esa resistencia de la India a nosotros nos llegó 4 años después. Es decir, estar en el fin del mundo prácticamente nos protege un poco, pero no nos vuelve inmunes. La globalización es parte de la problemática. Hoy en día los vuelos llegan aerocomerciales, llegan prácticamente a cualquier parte del mundo y con acceso a cualquier persona de cualquier recurso humano. Y también hay un montón de mecanismos de diseminación que estamos descubriendo ahora a raíz de estos casos. Hemos visto que aves migratorias, por ejemplo, son capaces de transportar genes de resistencia entre continentes. Lo mismo que pequeños voladores en distancias más cortas. Sin ir más lejos, acá en Tierra del Fuego, algunos investigadores han encontrado en las gaviotas algunos mecanismos de resistencia a estas drogas de última línea, como es el colistin. Y estas gaviotas... ¿Cómo lo adquirieron? No se sabe, en general son carroñeras y puede ser que a través de los desechos hospitalarios, los basurales, se hayan adquirido estos mecanismos, estas bacterias resistentes y son capaces de diseminarla en todo su ámbito de vida. Pueden llegar hasta las zonas linderas de Brasil, Ecuador y se originaron en Tierra del Fuego. Por lo tanto, vemos que hay novedosas vías de diseminación que siempre existieron, pero que recién ahora estamos documentando. Incluso el aire, las aguas, los cursos de aguas pueden transportar bacterias resistentes o lo que es peor, sus genes de resistencia. Claro, independientemente de los propios organismos. Exacto, que hace más difícil buscarlos. Entonces, estamos en un escenario muy, muy, muy complejo y multifactorial. Claro, las bacterias inundan el mundo en el que vivimos, inmersos entre bacterias. De hecho, se calcula que tenemos 10 veces más bacterias en nuestro propio organismo que células, ¿no? Exacto, lo que miramos tiene bacterias. Tenemos que acostumbrarnos. La mayoría son benéficas. Exacto. ¿No? Y también eso es malo del sobreuso de los antibióticos, que muchas veces para atacar a una bacteria
nociva, destruimos poblaciones bacterianas que son muy benéficas para el que son organismo. protectivas, es cierto, es parte del problema. Estos niveles de resistencia a los que hemos llegado es precisamente por eso, porque en general ninguna persona que tome un antibiótico piensa que se está haciendo un daño. Entonces, esta baja percepción de que tomar un antibiótico no genera un daño realmente no es cierta. Hay un daño silencioso, que entonces al estar todos, nuestro tracto digestivo, nuestra piel, con millones de bacterias, se calcula que hay 10.000 especies distintas de bacterias en nuestro cuerpo humano, estamos haciéndolas aprender a hacerse resistentes a los antibióticos. Y algo que la gente no percibe... O sea, les perdimos el respeto a los antibióticos. Exacto, de alguna manera, ¿no? Exacto. Totalmente, le hemos perdido el respeto. Sobre todo, tenemos un problema cultural, que es parte de la solución, cambiar estos hábitos. Tenemos que modificar nuestras conductas, tenemos que evitar automedicarnos, adquirir antibióticos sin prescripción. Y cuando nos los prescriben, hay que adherirse a la dosis, a los tiempos. Lo más común es que una persona con una patología, que se le indica un antibiótico, se sienta bien ya al segundo día de tomar los medicamentos y está muy tentado a abandonar el tratamiento. Y es lo peor que puede pasar, porque en realidad se bajó parte de la masa bacteriana, que es lo que hace que se alivien los síntomas, pero queda un remanente que aprende a hacerse resistente con los bajos niveles de antibiótico. Por lo tanto, lo más probable es que en una nueva infección esa bacteria sea resistente a los antibióticos. Y algo a lo que la gente en general no está acostumbrado, porque los humanos nacemos y morimos con la misma dotación genética. Si nací de ojos marrones, me moriré de ojos marrones. Pero las bacterias a lo largo de su vida y en sus sucesivas generaciones pueden ir modificando su material genético. Entonces, una bacteria que aprendió... Exacto, una bacteria que aprendió a hacerse resistente a los antibióticos puede compartir ese aprendizaje con otras bacterias. Y eso es parte de la explicación por cual la velocidad de la resistencia antibiótica es tan frenética. Claro, por un lado las bacterias se reproducen mucho más rápido que otros organismos multicelulares, ¿no es cierto? Y además tienen estos mecanismos extraños de transmisión horizontal que pueden, entre comillas, contagiar o enseñar a otras de su especie los mismos mecanismos que adquirieron. Exacto, basta. Algunas. Exacto, basta que se inmole una para que las demás aprendan. Entonces, es muy desigual la lucha. La lucha es impresionante. Ahora, estamos mal acostumbrados a suspender tratamientos antes de lo que se debería, también a tomar antibióticos por nuestra propia cuenta, que a veces no son los indicados para una bacteria en particular. Entonces, también uno propicia la adquisición de esta resistencia. Pero el problema se complica porque no somos los humanos los únicos que tomamos antibióticos, ¿no? Así es. Para que te des una idea, se consumen, las últimas cifras que tenemos, 100.000 toneladas de antibióticos al año para la población mundial. Y la mitad de esa inimaginable cantidad de antibióticos está destinada para mejorar la producción de los alimentos que consumimos. Se los ponen en los alimentos al ganado, a las aves, a los cerdos, a la cría de peces. ¿Por qué? En general lo que se ha visto, esto es algo que empezó luego de la Segunda Guerra Mundial, que había una gran crisis económica y una necesidad de obtener rápidamente alimentos baratos. Y se vio que los antibióticos, cuando se dan en dosis subterapéuticas, pueden favorecer la ganancia de peso de los animales que lo consumen. O sea, ¿engordan más rápido exacto, o crecen más rápido? Exacto. Los mecanismos no se conocen bien, hay algunas hipótesis y teorías al respecto. Se cree que al barrer la flora intestinal nociva, los nutrientes se absorben mejor, o puede ser que también sirvan para tratar ciertas enfermedades subclínicas que el veterinario no puede evidenciar. Entonces eso hace que mejore el rendimiento.
Para que tenés una idea, una vaca consume más o menos a nivel promedio mundial unos 40 gramos de antibiótico por tonelada que se produce, pero un cerdo consume 170. Y algunos países de la región, no vamos a estigmatizarlos, pero por ejemplo que crían salmones, pueden llegar a consumir 900 miligramos por tonelada de alimento ¿Y producido. qué impacto tiene todo eso? Es tremendo, porque encima no lo medimos. Se generan bacterias multiresistentes que son transmitidas cuando Por ejemplo, cuando uno ingiere esa ingiere. carne, Exacto, si no la está de cocina alguna bien. manera, está o ingiriendo bacterias multiresistentes o de otra manera Sus ingiriendo antibióticos también. Exacto, residuos de antibióticos también se están ingiriendo y eso favorece la selección de las propias bacterias resistentes que nos colonizan. Pero aparte también... O sea que aunque uno crea que no tomó antibióticos desde hace 15 años, porque no tuvo una infección que hiciera necesario la administración de estos medicamentos, de alguna manera está tomando dosis pequeñas de antibióticos todos los días. Exacto, es como apilar copas de champán, ¿no? Y llenarla de arriba de todos. Ese efecto derrame hace que las demás se contagien. Entonces no siempre están claras cuáles son las causas por las cuales uno adquirió una bacteria resistente. Puede venir del ambiente, puede venir de los animales. Algo muy común que pasa en estos lugares donde se crían intensivamente los animales para consumo es que muchas de las bacterias resistentes quedan en los suelos o en las aguas. Y a partir de ahí, por distintos insectos o contaminando las aguas, pueden llegar a distancias distantes. Claro, por ejemplo, en un río o en un lugar río. así, van río abajo y pueden llegar, Esa- y de esa manera las pueden adquirir también peces que después uno puede comer. También, sí, incluso el agua término, la que consumimos, no está libre de genes de resistencia. Se ha visto que las plantas potabilizadoras de agua no logran erradicar completamente las bacterias resistentes o sus genes. Por lo tanto, hay que rediseñar la forma en que... Permíteme que me agarre la cabeza. Sí, Pero es verdaderamente un problema monumental. por eso es necesario que el liderazgo venga de organismos como la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, y que se involucren todos los líderes gubernamentales en todos los ámbitos, porque hay que cambiar muchas cosas y a la vez. Claro. Porque Y la tienen meta que ver es... con también intereses económicos, sistemas de producción que va a haber que modificar de alguna manera si uno quiere librarse de esta amenaza, porque junto con esta multiplicación de la resistencia está el otro problema paralelo, y es que no se producen nuevos antibióticos, ¿no? Es parte de la batalla perdida. Por eso, durante muchos años, conocíamos gran parte de esta problemática, pero actuamos de manera relajada porque siempre aparecían en el mercado nuevos antibióticos. Pero el crecimiento de la población mundial, la complejidad de nuevos procedimientos, llevó a hacer más uso de los antibióticos y en paralelo la producción de nuevos antibióticos está completamente disminuida. Para que te des una idea, en la actualidad solo hay 60 antibióticos que están siendo desarrollados, de los cuales se estima que solo el 15% finalmente va a ver la luz en el mercado. Y no sabemos cuándo todavía, ¿no? Y en un tiempo promedio de 7 años. Entonces, y la problemática es que de estos que van a ver la luz, solo un puñado son realmente nuevos antibióticos, que tienen nuevos mecanismos de acción, que podrían tener más chance de tener más vida media. La mayoría de los... Quedan muy poquitos para Quedan- contar con los dedos de la mano. Quedan muy, muy, muy poquitos. Ese es el problema. ¿Qué, para no, digamos, seguir con este panorama tan oscuro, qué vía de salida le encuentra la Organización Mundial de la Salud y, digamos, los sistemas sanitarios que tienden a acomodarse a las indicaciones de este organismo para ir buscándole una salida a este problema? La Organización Mundial de la Salud lo que ha instaurado es un modelo
de plan de acción que deben suscribir todos los países en el determinado término de este tiempo, lo más pronto posible, pero más o menos para dentro de 1 o 2 años calendarios, todos los países del mundo deberían tener un plan de qué cosas hacer en cada una de sus jurisdicciones para al menos detener esta escalada de resistencia antibiótica. En Argentina fuimos pioneros, desde el 2015 tenemos muy bien. un plan de acción. A veces avanzamos más rápido, a veces avanzamos más lento, pero siempre avanzamos. Ese plan de acción contempla, por ejemplo, disminuir la cantidad de antibiótico que se les da a los animales. Contempla, ¿sí? sí, eliminar directamente los antibióticos, o al menos los mismos antibióticos que utilizamos en medicina humana para el año 2019, ir haciendo una disminución progresiva y consensuada. Pero también actúa sobre otros niveles. Hay que educar a la población, llevarle información de que no se automedique. También hay que... Lo que nos toca a nosotros es no tomar antibióticos cuando no es necesario. Catarros, exacto. gripes. Cuando el médico no lo indica, y tomarlo por el tiempo que el médico indica. Eso es nuestra responsabilidad. Exacto. Y es responsabilidad del Estado regular que las farmacias no lo vendan sin prescripción. Desde 1970, en Argentina, la venta de antibióticos o cualquier medicamento que lo contenga debe hacerse bajo receta archivada. Es decir, de la misma forma que un psicotrópico. Hay que presentar 2 recetas. ¿Pero se está cumpliendo? No se cumple, porque uno va a la farmacia y puede comprar un antibiótico sin receta archivada. Exacto. Por lo tanto, no es un problema de regulación, es un problema de educación. Tenemos que acostumbrarnos. Como todos los problemas de salud, ¿no? Como todos los problemas de salud están entretejidos con cuestiones sociales, económicas, que a veces tienen mayor peso que lo que es el conocimiento científico en sí mismo, ¿no? Totalmente, el avance del conocimiento científico no es tan rápido. Hay cosas que se pueden modificar aparte sin la necesidad del conocimiento científico, simplemente cambiando conductas. También hay que elaborar guías de tratamiento para que los médicos puedan tener algoritmos claros de diagnóstico de las enfermedades infecciosas más frecuentes, y sean ellos la primera barrera, ¿no?, para no prescribir antibióticos en los casos en que no sea necesario, y prescribirlo cuando sea necesario, y tengan también cómo prescribirlos, en qué dosis. Otro problema que tenemos muchas veces es que las presentaciones farmacéuticas no son coincidentes con la totalidad del tratamiento indicado. Siempre puede quedar un remanente de antibiótico en el hogar de un usuario. Por lo tanto, ese antibiótico que queda disponible seguramente sea consumido sin receta médica la próxima vez que alguien o algún conocido tenga un cuadro similar. Por lo tanto, hay que trabajar en ajustar, y eso es un trabajo que está haciendo la ANMAT y sociedades científicas de infectología, ajustando la forma en que se presentan los antibióticos en el comercio con lo que indica el médico. Hay mucho trabajo. Fernando, realmente nos pintaste un escenario impresionante, muy preocupante, pero en el que todos tenemos un papel, así que hay que cumplirlo. En el caso de los científicos investigando, por suerte el Instituto Malbrán está haciendo una tarea enorme. Vos, al llegar hasta el estudio de la Nación, decías: estamos en llamas, estamos agotados porque hay que hacer un trabajo enorme, pero realmente un trabajo muy puntilloso de monitoreo, de investigación, que realmente no tiene nada que envidiarle al que se hace en otras partes del mundo. Así que te agradecemos muchísimo que hayas llegado hasta este espacio de conversaciones para charlar en este tema, esta vez, en esta oportunidad, sobre la resistencia a los antibióticos, que es un problema del que nadie, ninguno de nosotros está exento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hoy estuvimos hablando con Fernando Pasterán, microbiólogo, bioquímico, especialista en antibióticos e investigador del Instituto Malbrán.